El rol del laboratorio en el diagnóstico de las alteraciones pancreáticas. El páncreas exócrino sintetiza aproximadamente 20 enzimas digestivas y un inhibidor de la tripsina que se almacenan en gránulos de zimógeno. Las enzimas digestivas se almacenan en forma inactiva, exceptuando lipasa y amilasa. Las principales enzimas proteolíticas son tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa y varias erastasas. La secreción de un inhibidor de tripsina evita la activación de estas potentes enzimas en el páncreas, lo que causaría la destrucción del mismo. La amilasa digiere carbohidratos y la lipasa hidroliza grasas neutras y forma ácidos grasos. Amilasa y lipasa poseen escasa utilidad en el diagnóstico de pancreatitis. Esto se debe a que, si bien en los pacientes que cursan esta enfermedad la actividad sérica de estas enzimas puede estar elevada, en muchos pacientes que la cursan permanece dentro del rango de valores normales. Por otra parte, la actividad sérica de lipasa y amilasa puede estar incrementada en pacientes que cursan otras afecciones diferentes a la pancreatitis, como por ejemplo insuficiencia renal, obstrucción de intestino delgado, infarto de intestino, torsión intestinal y administración de glucocorticoides. Lipasa inmunoreactiva. La determinación de lipasa pancreática específica o lipasa inmunoreactiva se considera en la actualidad la prueba más sensible y específica para el diagnóstico de pancreatitis aguda en perros y gatos. A diferencia de lo que ocurre con la lipasa sérica, la lipasa pancreática específica solo se eleva cuando existe pancreatitis. Actualmente existen dos determinaciones disponibles, una para caninos y otra para felinos, que utilizan anticuerpos específicos contra esta enzima. Tripsina inmunoreactiva. La determinación de la actividad de la tripsina presenta grandes dificultades, ya que existen numerosas sustancias antiproteolíticas asociadas a ella que previene la autodigestión del páncreas. Sí ha sido posible desarrollar una técnica inmunológica para determinar el tripsinógeno, que es el precursor de la tripsina, presente en el plasma y antigénicamente similar a esta. Por tanto, el tripsinógeno, medido como tripsina inmunoreactiva, es órgano específico del páncreas. Si bien los valores elevados de tripsina inmunoreactiva no son de utilidad para el diagnóstico de pancreatitis aguda, ya que también se encontrarán elevados en pacientes con insuficiencia renal o cáncer pancreático, sí los valores disminuidos de tripsina inmunoreactiva son de suma utilidad y se utiliza en la práctica clínica diaria para el diagnóstico de insuficiencia pancreática exócrina. Páncreas endocrino. La evaluación del páncreas endocrino será abordada en detalle en la ABO de endocrinología. En esta oportunidad, solo haremos mención a las particularidades de la obtención y acondicionamiento de las muestras para la determinación de glucemia. La glucosa es fuente de energía de todas las células del organismo y proviene de los hidratos de carbono obtenidos con los alimentos. Estos hidratos de carbono se absorben en el tubo intestinal y se almacenan en forma de glucógeno en hígado y músculo. Cuando las concentraciones séricas de glucosa deben elevarse, la misma se obtendrá a partir del glucógeno almacenado por glucogenólisis o a partir de fuentes no carbohidratadas por gluconeogénesis. La regulación sanguínea de la glucosa estará a cargo de dos hormonas, la insulina, que es hipoglucemiante, y el glucagón, que es hiperglucemiante. La glucosa se filtra a través de los glomérulos renales, pero toda la glucosa filtrada será absorbida en los túbulos.
Solo aparecerá glucosa en orina cuando la concentración plasmática de la misma supera el umbral de filtración glomerular de 180 miligramos por decilitro. Para la determinación de glucemia debemos considerar de que además de que el paciente obviamente debe estar en ayunos, debemos realizar la remisión inmediata de la muestra. Una vez obtenida la muestra de sangre, debo obtener el suero dentro de los 30 minutos de obtenida la misma y libre de hemólisis. Esto se debe a que de lo contrario se liberarán las enzimas glucolíticas de los eritrocitos que degradarán la glucosa de la muestra. Por lo tanto, el valor que yo obtendré será inferior al valor real que poseía el paciente. Si no se puede realizar la separación inmediata del suero, puedo remitir la muestra con anticoagulantes que poseen inhibidores enzimáticos que impedirán la glucólisis por un tiempo determinado. Por ejemplo, el fluoruro de sodio y oxalato de potasio impedirá la glucólisis por 36 horas, mientras que el iodo acetato lo hará por una semana. Se considera hiperglucemia cuando los valores de concentración de glucosa sérica superan los 120 miligramos por decilitro, y habrá glucosuria cuando se supera el umbral de filtración glomerular de 180 miligramos por decilitro. La hiperglucemia puede ser de origen fisiológico, por ejemplo, la hiperglucemia postprandial, y en este caso no se superarán los 180 miligramos por decilitro. Puede ser secundaria a estrés de intensidad elevada, y esto se observa frecuentemente en felinos. En estos animales muchas veces se han reportado concentraciones de glucosa secundaria a estrés de 300 miligramos por decilitro. Y se observa también hiperglucemia en las perras en diestro debido a que la progesterona produce resistencia a la insulina. Es por esto que en los pacientes caninos que cursan con diabetes se indica la variectomía, ya que es muy probable que sufran una descompensación durante el diestro. Dentro de las situaciones patológicas que causan elevación de la glucemia e hiperglucemia, podemos mencionar la diabetes mellitus como la causa más frecuente y también el hipertiroidismo e hiperadrenocorticismo. Estas afecciones serán desarrolladas en la ABO de endocrinología. También existen algunos fármacos que causarán hiperglucemia y aquí podremos mencionar a los corticoides, silacina, progestágenos y morfina. En algunas ocasiones ocurrirá hiperglucemia y lipemia, y esto podrá observarse en condiciones fisiológicas en el periodo postprandial, en el que habrá hiperglucemia fisiológica y lipemia por la presencia de kilomicrones, y en situaciones patológicas en el hiperadrenocorticismo y en la pancreatitis. Las pruebas de tolerancia oral a la glucosa miden el balance entre la absorción a nivel intestinal, la velocidad de pasaje de la glucosa al fluido extracelular, su asimilación a nivel celular y la excreción. Es decir, que no solo infiere a los factores vinculados con la utilización del azúcar, sino también con aquellos relacionados con la absorción y en algunos casos con la excreción. En condiciones normales, la glucemia en ayunas debe tener un valor inferior a los 100 miligramos por decilitro. El pico máximo de elevación debe presentarse aproximadamente a los 30 minutos y no debe superar los 160 miligramos por decilitro. Luego deberá descender, siendo el valor a las 2 horas inferior a los 110 miligramos por decilitro. No debe ocurrir glucosuria
o sea que no debe haber valores superiores a los 180 miligramos por decilitro. El monitoreo indirecto de la glucosa se realiza mediante la determinación de proteínas glicosiladas. Las proteínas glucosiladas se forman por el agregado no enzimático de un residuo azúcar a los grupos amino. La medición de la hemoglobina glucosilada es de utilidad para la evaluación a largo plazo de la glucosa en perros y gatos. La concentración de hemoglobina glucosilada refleja el nivel de glucosa circulante de 8 semanas hacia atrás. Es importante considerar que no está afectada por fluctuaciones ocasionales relacionadas con la ingestión reciente de comida, el ejercicio o el estrés. La glucosilación de proteínas diferentes de la hemoglobina resulta en la formación de cetoaminas de proteínas, que se encuentran en la circulación y se denominan genéricamente fructosamina. El nivel circulante de fructosamina depende de la vida media de las proteínas y la concentración de glucosa en sangre. La proteína glucosilada predominante que contribuye al nivel de fructosamina se considera que es albúmina, con una vida media circulante de aproximadamente 8 días en el perro y similar o levemente más corta en el gato. Muchas veces la presencia de bajas concentraciones de glucosa en una muestra de sangre se relacionan con un inadecuado manejo de la muestra. Sin embargo, en otras ocasiones pueden ser debidas a presencia de hipoglucemia en el paciente. La hipoglucemia puede observarse en pacientes que cursan con insulinomas, que son tumores funcionales de las células beta pancreáticas. También es posible hallar valores disminuidos de glucosa en pacientes con hepatopatías y de manera iatrogénica cuando se administra una sobredosis de insulina durante el tratamiento de pacientes diabéticos. También la hipoglucemia ha sido asociada a la administración de ciertos fármacos como los antihistamínicos y los barbitúricos.